Ya faltan alimentos en Australia, Perú, África, Pakistán y Estados Unidos. La escasez de alimentos sigue aumentando por el planeta, mientras en algunos lugares no son tan graves y solo se tratan de ciertos rubros con menor oferta en los supermercados. En otros como Australia, Perú, África, Pakistán y Estados Unidos, hay problemas tan serios que ya se habla de crisis alimentaria. Aunque los problemas pueden parecer originados por distintos motivos, todos podrían estar conectados. En Australia, los inconvenientes con las cadenas de suministros, que desató la crisis de salud, dio pie al inicio de la escasez de productos frescos y de la cesta básica, muy especialmente de la papa. En Perú, las cosas están un poco más calientes, principalmente por las protestas que durante todo enero han mantenido decenas de avenidas y autopistas bloqueadas, lo que no permite que los alimentos lleguen a sus destinos. Probablemente en África es donde la situación está peor, pues ha llegado a niveles apocalípticos. Y es que la crisis es más grande y compleja de lo que se había visto en la historia del continente. En Pakistán, la hambruna también se siente y con mucha fuerza. Una dura crisis económica y fuertes inundaciones han causado una escasez de alimentos grave, tal como reporta Time. En Estados Unidos hay escasez de huevos y sobreprecios. Incluso, conseguir jugo de naranja se ha convertido en un dolor de cabeza, y hasta comer hamburguesas parece volverse un lujo. La escasez está aflorando por todas partes del mundo, y hoy te presentamos intrigantes detalles al respecto. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los problemas alimentarios se están volviendo cada vez más serios en casi todas partes del mundo. Lo que complica más el asunto es que no parece que pudieran darse cambios en el corto o mediano plazo que ayudasen a disminuirlos, al menos en aquellos lugares en donde la desnutrición amenaza la vida de muchos. Pero empecemos por Australia, donde las molestias por la escasez de alimentos son mínimas. ¿Qué está pasando con los alimentos en Australia, especialmente con las papas? En Australia empezaron a aparecer las señales de escasez de algunos alimentos frescos y productos básicos desde hace más de 2 años, principalmente por los problemas en la cadena de suministro que desató la crisis sanitaria y que generaron un desequilibrio entre la oferta y la demanda a nivel global. Aunque luego se sumarían otros problemas que ayudarían con una leve caída en la oferta de vegetales, huevos, leche, entre otros, nada que generase muchas molestias. Sin embargo, ahora se suma una de las verduras favoritas de los australianos, las papas. Ya hay negocios en los que se limitó la cantidad de papas congeladas que se puede llevar un cliente. Como dijimos, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por un lado, tenemos una demanda de papas que no ha dejado de aumentar. En China, por ejemplo, están impulsando una política de seguridad alimentaria que fomenta el consumo de patatas. Además, con ciudades cada vez más grandes y pobladas, ha incrementado el consumo de alimentos listos para comer, como las patatas congeladas. Por otro lado, el suministro de papas no solo no aumenta, sino que ha disminuido. Costos más altos hizo que los productores de la verdura tomaran medidas. El clima tampoco fue especialmente bueno. La gran mayoría de los productores de Europa, forzados por precios de energía más altos, se vieron en la necesidad de vender sus suministros de papas antes de tiempo para ahorrar en costos energéticos, de almacenamiento, control de temperatura y humedad. Nueva Zelanda, país al que Australia le importa la mayoría de las papas, sufrió por intensas lluvias que afectaron la producción de papas. En Australia, el clima también redujo el rendimiento de los productores. Estos problemas son el origen de la escasez de patatas en Australia y no esperan mejoría en el mediano plazo. Protestas en Perú están ocasionando escasez de alimentos y medicinas. Desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, Perú se sumió en una profunda desestabilización política que terminó levantando un sinfín de protestas a lo largo y ancho del país, y que se han mantenido durante varias semanas. Al extenderse por tanto tiempo y tener varias vías bloqueadas, las protestas comenzaron a generar problemas de abastecimiento de alimentos y medicinas en la mayoría de las ciudades de Perú, lo que ha traído como consecuencia el incremento de los precios y un impulso de la inflación a 8.9% a finales de enero en comparación con la de hace un año. El caso de las medicinas es preocupante en regiones como Cusco, Arequipa, La Libertad y Puno, donde hay pacientes con necesidad urgente de medicinas. La producción también está siendo afectada, y según el representante de la Asociación de Avicultores del Sur, Avisur, la producción de huevos y pollos bajó alrededor de un 14%.
Resulta que debido a las protestas dejaron de ingresar granos esenciales como el maíz y la soja, necesarios para la alimentación de las aves. Aunque no todo el problema es originado en Perú, en Bolivia, su mayor proveedor de soya, 1.1 millones de toneladas anuales, 580 millones de dólares, ha enfrentado paros en la producción que disminuyen su oferta para el país. Pero no es todo, los protestantes también han estado atacando compañías del sector minero claves, y Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo. Una mina de cobre de la compañía china MMG, de la suiza Global Glencore y la canadiense Hotwire Minerals han sido algunas de las afectadas. Ahora nos trasladamos a África, donde la situación alimentaria es extremadamente difícil. África enfrenta la peor crisis alimentaria de su historia. Quizás la mayoría de nosotros ya estemos acostumbrados a escuchar sobre el hambre en África y nos suene como algo nuevo. Sin embargo, la magnitud con la que se están desarrollando las hambrunas en el continente africano es difícil de asimilar, según Reuters. Los hospitales y campamentos de ayudas ya no pueden recibir las interminables oleadas de personas adultas y niños que llegan en busca de auxilio porque no tienen nada que comer. Son varias docenas de personas al día, a veces pasan cientos, demasiadas bocas que alimentar, gargantas que hidratar con la escasa agua y enfermedades que intentar combatir con contadas medicinas. Los trabajadores de las organizaciones humanitarias y los diplomáticos aseguran que la crisis alimentaria en África no tiene precedentes en complejidad y tamaño, y que es una situación extrema que amenaza la vida de millones de personas que no tienen recursos ni opciones. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, solo en Somalia la vida de más de 500 millones de niños corre peligro por desnutrición extrema, una cifra récord a nivel global. 1 de cada 5 africanos padecían de hambre en 2021, aproximadamente unas 278 personas. Eso era antes de la guerra en Ucrania y todas sus consecuencias. En el último año, la cantidad de personas en África Oriental que sufre por inseguridad alimentaria aguda, es decir, que sus vidas están en riesgo de muerte inminente, se disparó en más de un 60%. En África Oriental, el incremento fue de un 40%. Estos porcentajes explican que en tan solo un año, decenas de millones de personas pasaron a tener riesgos altos de muerte por inanición. 5 factores que originan las hambrunas en África. Lo que empeora el panorama para los africanos es que los problemas que originan las hambrunas no parecen tener soluciones fáciles ni a largo plazo. Veamos. Número 1. Cambio climático. Irónicamente, aunque los países del continente africano representan aproximadamente el 3% de las emisiones mundiales que impulsan el cambio climático, son los que más lo sufren, más que en cualquier otra región. De los 20 países con mayor vulnerabilidad al cambio climático del Índice de Adaptación Global de Notre Dame, 16 son africanos. En África Oriental se sufre la peor sequía en 40 años, y alrededor de unos 22 millones de africanos en Kenia, Etiopía y Somalia están enfrentándose a una inseguridad alimentaria grave por esta sequía. Si en febrero las lluvias no regresan, después de 4 temporadas sin hacerlo, la cifra aumentará a más de 26 millones. La falta de agua está acabando con los cultivos y el ganado. Curiosamente, al otro extremo del continente en África Occidental, las lluvias más intensas en 3 décadas han estado causando inundaciones, afectando a más de 1 millón de hectáreas de cultivos, a miles de cabezas de ganado y a millones de personas. Número 2. Conflictos en África. Los conflictos en África han sido uno de los grandes impulsores del hambre desde hace décadas. Las interminables guerras por territorios y tribus rivales han provocado el desplazamiento de millones de personas, obligándolas a dejar sus hogares, sus fuentes de alimentos, sus granjas y sus medios para subsistir. Solo en la última década, más de 36 millones de africanos se vieron forzados a desplazarse. La gran parte lo hizo dentro de sus propios países. Esta cantidad es casi la mitad de todos los desplazados del mundo. Y a mayor escasez de recursos, se espera que los conflictos continúen aumentando en número y magnitud. Número 3. Guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ha incrementado los problemas en África, al sacudir completamente la economía europea. Los países más ricos que solían enviar ayudas humanitarias continuamente a África las han disminuido o detenido. Además, el incremento de precios producto de la guerra también golpea a los gobiernos que casi no cuentan con los recursos para importar los insumos que necesitan con tanta urgencia. Número 4. El continente africano está demasiado endeudado. La mayoría de los países de África han estado asfixiados por la deuda durante décadas. La crisis sanitaria ayudó a impulsar la deuda en muchos de estos países. La fortaleza del dólar, que hundió el cedi, moneda local, en 59% solo ha hecho que ésta se multiplique.
Solo por dar un ejemplo, Ghana, un país con 32 millones de personas, acumulaba una deuda superior a los 40.000 millones de dólares en septiembre del año 2022. Las importaciones se hicieron más costosas, al igual que la deuda, lo que también le está dando impulso a la inflación en los alimentos, que ha superado el 40%. Número 5. Gobiernos ineficientes y corruptos. Este es quizás uno de los factores que más fácil podría corregirse, pero no es así. La mayoría de los países de África son gobernados por tiranías donde la corrupción no tiene límites. Esto se ha convertido en un círculo vicioso que solo deja más hambre y miseria en el continente. En la parte sur de Asia, Pakistán ha entrado en una dura crisis alimentaria. Desde antes de terminar el 2022, ya se sentían los problemas de escasez en Pakistán. Aunque desde que comenzó el 2023, las cosas han comenzado a empeorar drásticamente y el país está adentrando en una crisis alimentaria difícil. Si bien la nación está recuperándose de las inundaciones que causaron devastación durante el verano y que, según estimaciones de los funcionarios del gobierno, destruyeron más del 80% de los cultivos, hay otros problemas que incrementan la escasez. La incertidumbre económica que azota el país ha dejado toneladas de medicamentos y alimentos en los puertos. No hay dinero para pagar las importaciones. El Banco Estatal de Pakistán anunció recientemente que sus reservas de divisas se han desplomado a niveles críticos. Únicamente quedan 4.300 millones de dólares, con lo que solo podrían pagar 3 semanas de importaciones. El director de la iniciativa de Pakistán, del Atlantic Council, Asher Younus, asegura que la crisis económica que atraviesa el país tiene años gestándose. Durante los últimos 4 años, los trabajadores manuales en Pakistán han perdido alrededor del 30% de su poder adquisitivo. Son ciudadanos de clase media baja y clase baja, que básicamente ganan $2 al día. El gobierno quiere conservar la mayor liquidez de dinero posible, por lo que no se están pagando las importaciones, lo que crea escasez e impulsa la inflación. Los contenedores de cebollas están atascados en el puerto porque el banco no quiere liquidar los pagos, por lo que los precios de las cebollas ahora se están disparando. En un país de 230 millones de habitantes, al borde del incumplimiento, es probable que surja escasez en toda la cadena de suministro, especialmente para alimentos y medicamentos importados, agregó Younus. El panorama para Pakistán tampoco mejorará muy pronto. Un dólar fuerte encarece las importaciones y los préstamos. La guerra en Ucrania también infla los precios de algunos alimentos y los fertilizantes esenciales para la agricultura. La invasión rusa está empeorando la crisis alimentaria mundial. Cuando Rusia invadió Ucrania, le impuso un bloqueo naval en el Mar Negro que casi eliminó por completo las exportaciones de granos del país hacia los puertos del mundo, entre los que destaca el esencial trigo. Pero no solo eso, también ha atacado incesantemente los puertos ucranianos para reducir aún más su capacidad, así como también a gran parte de las infraestructuras claves del país, que limitan la producción de los agricultores ucranianos. Y la guerra no solo afecta a las exportaciones de granos ucranianas, sino también a las rusas, que durante algún tiempo y junto a Ucrania, exportaron la 1/4 parte del trigo que se consumía en todo el planeta. Rusia ha detenido las exportaciones de alimentos intencionalmente para ejercer más presión en los precios y en la voluntad de los gobiernos de Occidente de mantener las sanciones. Además, también ha prohibido la venta de fertilizantes y antes de la guerra era el principal exportador de fertilizantes del mundo. La ONU estima que alrededor de 350 millones de personas están en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda. Las declaraciones ruedan por los principales medios del mundo, entre ellos Yahoo Finance. En el 2019, la cifra apenas rondaba los 150 millones, menos de la mitad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony J. Blinken, declaró al respecto a New York Times: "Estamos lidiando ahora con una crisis masiva de inseguridad alimentaria. Es el producto de muchas cosas, como todos sabemos, incluida la agresión de Rusia a Ucrania". Mientras que Samantha Power, la administradora de USAID, lo explicó así: "Al atacar a Ucrania, el granero del mundo, Putin, está atacando a los pobres del mundo, aumentando el hambre mundial cuando la gente ya está al borde de la hambruna". En definitiva, el mundo está atravesando problemas serios por una escasez de alimentos que solo parece aumentar, y ni siquiera el país del sueño americano se salva. Estados Unidos padece una escasez de alimentos creciente y preocupante. En Estados Unidos, la escasez e incremento de precios en una gran variedad de alimentos ya se experimentan en todo el territorio. Uno de los que más se están sintiendo es la de los huevos, una de las proteínas más baratas y que generalmente está en la mesa de todos los estadounidenses. Un brote de gripe aviar ha acabado con casi 60 millones de aves en todo Estados Unidos desde inicios del 2022,
y la mayoría de las víctimas fueron gallinas ponedoras. Los precios se han inflado tanto que en algunos estados como California, una docena de huevos grandes casi costaba $7. La situación se vuelve tan difícil que muchas personas están comprando gallinas ponedoras para asegurar su propio suministro. Las búsquedas en Google para criar pollos se han disparado notablemente en los meses recientes mientras las personas agotan todos los tipos de razas de gallinas disponibles. Si solo hubiese problema con los huevos, no preocuparía, pero hasta las naranjas comienzan a escasear y en algunos supermercados de Estados Unidos, un galón de jugo de naranja cuesta más de $6. El problema con la producción interna de naranjas, en gran parte por la devastación de los huracanes en los campos críticos de Florida, ha llevado a las empresas nacionales a importar suministros a Brasil y México, aumentando así los costos y el precio final al consumidor. Las hamburguesas traen más malas noticias al empezar una escalada en sus precios, principalmente por la inflación en la carne, que promete llegar muy alto. Las dolorosas sequías que han azotado los llanos del país, marchitando los pastos y reduciendo el suministro del alimento para el ganado, obligó a que muchos ganaderos liquidaran o vendieran sus animales para poder pagar las facturas, lo que desequilibró el suministro de ganado a futuro. Habrá escasez de carne y quizás no se sienta mucho en 2023, pero para los siguientes años será un gran problema. La escasez de alimentos en Estados Unidos ha puesto a muchos paranoicos. Algunos incluso creen que la administración de Biden está conspirando para generar una crisis alimentaria. Y es que han ocurrido extraños desastres en distintos procesadores de alimentos en todo el país. En abril del año 2022, una sede de alimentos orgánicos, una de las más grandes en Estados Unidos, fue reducida a cenizas por un incendio de causas desconocidas. En mayo, tan solo una semana después, ocurrieron 2 accidentes separados donde aviones privados chocaron contra centros de procesamiento de alimentos. Uno se estrelló en Georgia contra una planta de General Mills, el otro impactó en Idaho contra una planta de alimentos. Lo curioso es que nadie les dio importancia a los sucesos, ni siquiera a los grandes medios de comunicación, y en momentos en que supuestamente la escasez de alimentos es una preocupación gubernamental. Nadie tiene certeza de si se trata de una conspiración. Lo que sí se sabe es que la crisis alimentaria podría empeorar. Una crisis de fosfato sería la gota que derramaría el vaso. El fósforo es indispensable para la producción de alimentos, e incluso es vital para el crecimiento de los animales. Sin fósforo no hay vida. Está presente en los fertilizantes y es necesario para la agricultura. El problema es que la mayor parte de este elemento se extrae de la roca de fosfato y no es renovable. Tampoco se puede sintetizar artificialmente. Además, las reservas de roca fosfórica de alto grado, el 85%, están concentradas en únicamente 5 países: China, Egipto, Sudáfrica, Argelia y Marruecos. Con algunas de estas hay complejidades geopolíticas que dificultan el comercio del fósforo, y solo Marruecos tiene el 70%. No hay acuerdos internacionales sobre el uso y comercio del fósforo, a pesar de que es indispensable para cultivar alimentos a gran escala y poder cubrir la demanda. En pocas palabras, una crisis de abastecimiento de fósforo podría sumarle más dificultades a la crisis alimentaria, y es una realidad posible en un mundo cada vez más dividido. Las crisis alimentarias son cada vez más comunes en los países en vías de desarrollo, aunque también comienzan a ganar terreno en los desarrollados. Es difícil predecir qué ocurrirá en los próximos años. El cambio climático y los conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania, serán determinantes para la producción y el comercio de los alimentos en todo el mundo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios, y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo y por qué faltan alimentos en Perú, África, Pakistán y Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.